prisas y sin precipitación intentar entrar en el debate económico, sabiendo que la economía es compleja, pero también siendo conscientes de que la economía hay que llevarla, hay que situarla fuera del ámbito donde están los expertos y fuera del ámbito también donde están, ahí lo digo, los opinadores, la legión de opinadores, que sabe de todo y sabe de nada, pero crean tendencia. Entonces la idea es hablar de economía y meterme en un tema donde pongo un título que ya es un diagnóstico, ¿no? El tema, el debate europeo es complejo, pero mi opinión es que la Europa que existe realmente, no la que aparece en los protocolos, no la que aparece en los libros, en los documentos, la que existe realmente, esta Europa no es la que, y he puesto necesitamos, sabiendo que el asunto del necesitamos merece una interpretación. Yo interpreto como necesitamos, así, grosso modo, las clases populares, o podría decir las mayorías sociales. Pero lo utilizo sabiendo que hay interpretaciones. Por ejemplo, no tienen la misma necesidad de Europa, y ayer se hablaba mucho en la radio, las retribuciones extravagantes y estrafalarias de los ejecutivos de las corporaciones. Estos necesitan una determinada Europa. Esa Europa que permite y favorece una concentración de la renta y la riqueza sin límites. Estos también están cómodamente instalados en Europa. Y esto les viene fenomenal, que Europa esté evolucionando sin dar el paso a una delimitación del poder corporativo. Incluso cuando hablamos, ¿no?, el plural, el conflicto agrario, pero metemos a todos en el mismo saco. ¿Es lo mismo las pequeñas explotaciones que las grandes? ¿Es lo mismo las grandes empresas que están en la distribución agroalimentaria? ¿Es lo mismo los que importan grandes cantidades de productos de algunos países que no cumplen las prescripciones fitosanitarias que son obligadas en Europa? Todo lo metemos en el mismo saco y decimos el campo en pie. Yo no. Yo creo que, aunque sea difícil, hay que entrar en los detalles. Y aquí ponía una cosa que, aunque no está directamente relacionado con el tema, pero sí me parecía interesante al respecto del asunto de Israel, ¿no? Cuando decimos, qué difícil es avanzar, qué difícil es dar algún paso en el sentido de detener el genocidio. Pero es que hay empresas europeas, globales y españolas, cuyo modelo de negocio es hacer cosas con Israel. Y están ganando mucho dinero en ese hacer cosas. Empresas muy conocidas, Hewlett-Packard, Carrefour, Chevron, Siemens, Texaco, Barclays, Google, Disney, L'Oréal, Calvin Klein, Rio Glass, Amadeus, CAF, Naturgy, Telefónica, Consa, Indra y cientos de empresas. No, ¿estas qué necesitan? ¿Qué necesitan de Europa? Lo que necesitan de Europa es indefinición. Lo que necesitan de Europa es el paso corto, no definitivo, para parar el genocidio. Bien, esto en cuanto a la utilización del plural. Donde quiero seguir este guión, aunque sé que es muy amplio y a lo mejor al final tengo que correr o me salto alguna cosa, pero voy a procurar no saltarme algo que considero muy importante. Bueno, primero, ¿dónde situar el debate? En segundo lugar, quiero dedicar un cierto tiempo al denominado, que yo no le denomino así, problema migratorio. Unas reflexiones sobre el porqué, la razón de ser de las políticas de rigor presupuestario y salarial, qué significa, en mi opinión, el euro, y por qué yo defiendo que el euro no es un paso más en la construcción europea. El euro es un salto cualitativo en la construcción europea hacia la consolidación del neoliberalismo en Europa. ¿Cuál es el planteamiento oficial, guión convencional de la denominada construcción europea? Y algunas ideas sobre los grandes desafíos que para mí son urgentes. ¿Dónde situar el debate sobre Europa? Lo primero que digo es que el debate está en la esquina del tablero, ¿no? El debate europeo ahora lo tenemos.
algo parecido a lo que debiera ser un debate como Dios manda. Pero normalmente nosotros no estamos en el debate europeo. Nosotros damos prioridad, o los partidos que tienen voz política, dan prioridad a lo local, a lo que tenemos aquí, a las urgencias, a las necesidades. Lo urgente es lo doméstico, porque lo doméstico, según una percepción que yo creo errónea, da margen suficiente para encarar los grandes desafíos. O bien Europa, lo que podríamos llamar en términos genéricos como Europa, Europa no es percibida como una restricción, sino como una oportunidad. Europa nos abre puertas, una idea muy extendida, que yo no comparto. Incluso se supone que las restricciones, por ejemplo, cuando la Comisión Europea dice que la política económica que ha de hacer el gobierno español tiene que ir por aquí y no por allá. Incluso cuando existen esas restricciones que son continuas, porque hay una cesión muy importante de soberanía en elementos cruciales de la política económica, incluso eso abre oportunidades. Y la mayor parte... ¿Sí? ¿Te importa maximizar la...? No me importa no me importa si en el caso de que lo sepa hacer. Vamos a lanzar la presentación. ¡Uf! No me digas que me he ido. Ah, no. Más pequeño. ¿Lo dejo ahí? Sí. Bien, digo que estaba con el tema de cómo se entiende el debate europeo, que está lejos de mi percepción, ¿no? Cuando se dice, el debate está entre más o menos Europa. Yo creo que es una polarización que cierra perspectiva, que no abre una perspectiva donde debiéramos situar el debate. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad, las elecciones al Parlamento Europeo. Recordemos que el Parlamento Europeo es la única institución genuinamente democrática en Europa. Genuinamente democrática. La única institución elegida directamente por la ciudadanía. El resto de instituciones son intergubernamentales. Y como idea general, creo que hay un desconocimiento en general. Por supuesto, hay mucho especialista y hay mucho enteradillo. Pero en general, entre la ciudadanía, que es donde hay que llevar el debate político y económico, creo que hay un desconocimiento bastante grande de lo que se está cocinando y de lo que se dirime en Europa. Bien, y quiero detenerme aquí un rato sobre el problema migratorio, que el otro día en otro espacio yo dije que no hay problema, ¿no? Quitar las comillas y decir problema migratorio, eso es un problema. Es un desenfoque. Y digo, primero, pongamos en contexto el asunto. Y el contexto es que cuando se ensalzaba la globalización, qué buena es la globalización. Qué bueno es que los países abran sus economías. ¿Cuánto crecimiento se deriva de esa apertura? Cuando se hablaba de eso, no solo se hablaba de lo bueno que es el libre movimiento de mercancías y servicios, y no solo se decía que era también, asimismo, bueno el libre movimiento de capitales, sino que también se ensalzaba como algo bueno el libre movimiento de personas. El pacto globalizador incluía también el libre movimiento de personas. Idem de idem cuando se habló de la construcción europea. La construcción europea no era restrictiva, más todavía cuando se hablaba de la Europa de los pueblos, ¿no? La Europa de los pueblos, la Europa de acogimiento, la Europa de solidaridad. No era una Europa con muros, era una Europa con libertades, que era una cosa muy distinta. Y quiero plantear también, porque es un debate, ¿no? Por supuesto no creo que se pueda cerrar en un pis-pas este debate, pero digo, hagamos justicia sobre los efectos positivos de la migración, en términos casi convencionales. Es que en nuestra economía no se puede hacer un balance económico de lo que ha ocurrido en España en las 2 últimas décadas sin meter como variable positiva la migración. Es que la migración ha contribuido de manera decisiva, los inmigrantes han contribuido de manera decisiva al crecimiento de la economía española y al rejuvenecimiento de la pirámide poblacional.
cuando se dice, no, somos economías envejecidas. Las migraciones son un factor de rejuvenecimiento y son claves en el sostenimiento de las pensiones. Por lo tanto, no son un problema, sino que son, desde esta perspectiva que estoy analizando, que se sitúa en las coordenadas de lo convencional, no solo no son un problema, sino que por el contrario son una necesidad. Necesitamos la inmigración. Pero además, cuando se habla de que los migrantes, las personas migrantes compiten con, ¿no?, son un factor de deterioro de las relaciones laborales. Mi opinión, que también se puede discutir por supuesto, es que los migrantes no son culpables de la degradación laboral, sino que más bien son víctimas de la misma. Ese es el asunto. No erremos el diagnóstico. Son víctimas de unas relaciones laborales que con y sin migración van en la dirección de la degradación, van en la dirección de la pérdida de derechos de los trabajadores. Y una cuestión he querido anotar aquí sobre la importancia cuantitativa del problema entre comillas, porque, repito, yo a esto no le llamo problema. Claro, es muy difícil porque está la inmigración reconocida legalmente, están las personas que piden refugio, están las personas que intentan llegar y no llegan, están las que llegan y son devueltas ilegalmente, en fin, hay un batiburrillo ahí. Pero he mirado las cifras que proporciona Eurostat, ¿no?, para, digamos, decir, bueno, la situación es de alarma, en el sentido cuantitativo del término, y resulta que Eurostat señala que la proporción de población inmigrante respecto de la total, con datos de 2021, que es el último año para el cual ofrece información estadística, era del 0,8% de la población total en la Unión Europea. Menos del 1%. Menos del 1%. Esto no quiere decir que en algunas regiones, en algunos territorios, por supuesto, como siempre, el dato promedio oculta más que informa. Pero en términos generales, menos del 1% la población inmigrante. Y del 1,1% en España. 1,1%. Lo que respectivamente suponía en el primer caso, en el caso de la Unión Europea, 4 millones de personas, menos. Y en el segundo, en el caso de España, 500. En fin, sobre esto, el otro día hablaba Miguel Urbán, contaba y ha escrito cosas, ¿no? Pero voy a resumirlo. La respuesta europea ante un problema de esta dimensión ha sido levantar muros. Levantar muros y expulsar. Esta es la política de la Unión Europea. Hay un objetivo de distribución, lo pongo aquí, de un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo. 30.000 solicitantes. Hay un sistema de detenciones en la frontera durante mucho tiempo, incluso de menores. Hay un mecanismo para externalizar la gestión de los flujos migratorios y pagar a países que no cumplen los derechos mínimos, que incumplen normas internacionales. Y la Unión Europea externaliza la gestión de esos flujos y está un principio que se ha llamado, con la hipocresía habitual en la burocracia comunitaria, el principio de solidaridad obligatoria pero flexible. Que esto quiere decir que si a un país le corresponde recibir una determinada cantidad de población, puede pagar para no recibirlas. Por cada refugiado puede pagar. A esto se le llama solidaridad obligatoria, pero flexible. La flexibilidad es quédate en la puerta. Pago 20.000 euros por refugiado y no entras. En mi opinión, un escándalo. Claro, todo esto, toda esta situación es una bandera para los partidos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Es una bandera que no nos lo podemos permitir. Porque con esta bandera se ganan elecciones y se pierden. Hay una tibieza de los partidos del establishment que han comprado el discurso restrictivo. No es que lo apoyen 100%, pero de alguna manera, ¿no?, lo que estoy planteando, de alguna manera compran la argumentación. Y claro, el mensaje es que es muy fácil y cómodo responsabilizar de la situación a los que están más abajo, ¿no? Los últimos contra los penúltimos, y tiramillas, entre tanto.
Y lo que quiero plantear para cerrar esta parte de las migraciones es que objetivamente, esos son los datos, pero objetivamente el aumento de las corrientes migratorias es inevitable. ¿Sí? Anda. Se ha ido del campo. Bueno, si no hay, pues... Al intro. Sí, dale otra vez al intro. ¿Le he dado al intro? Bueno, si no, lo cuento. Quiero decir que... Yo voy a dejar en cualquier caso el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, lo dejo y para quien esté interesado, no sé, lo dejo a Óscar, lo dejo en la casa. Es una pena porque Ahora. Ah, vale, bueno, no sabemos. No, lo que quiero plantear es que estos son los datos, pero hay una variable, y es que el aumento de las corrientes migratorias con estos datos es inevitable. Es que es inevitable. Y aquí planteo, digo, un drama que si se mantienen las dinámicas actuales, crecerá, crecerá y crecerá. Y se convertirá en una bomba cada vez más difícil de gestionar. Hay en los países del sur global, hay un proceso de expulsión por diferentes motivos que va a crecer. Entonces, ¿qué se hace? Y aquí digo, la pobreza, no, ahora pondré un gráfico, los efectos del cambio climático, los conflictos militares, las políticas extractivas, el desbordamiento de la deuda y la enorme dependencia que tienen los países del sur de las remesas de migrantes. Estos 6 asuntos van a hacer imparable la migración. Y no hay muros que paren esto. Las aportaciones de los países ricos son un escándalo hacia los pobres, son un escándalo. Todavía se está muy lejos de cumplir lo que era un objetivo hace 50 años, que era transferir el 1% de la renta nacional en concepto de ayuda. Ni un país, se decía Noruega, tampoco, ni Suecia, por supuesto, tampoco Estados Unidos ni España, ni un solo país ha comprometido de hecho ese 1%, 0,2%, 0,3%, y una parte de la ayuda no es ayuda, es te doy dinero para que me compres cosas. Eso no es ayudar, eso es otra cosa. Y si no se hace eso, no solo eso, digo aquí otras políticas, si no se reestructura la deuda, si la deuda, ahora pondré el tema como está, si no se afronta el asunto del cambio climático y si no aumenta la ayuda, esto es un problema que está abocado a crecer y a crecer, sin solución. Y no hay muros que puedan parar esto. Bueno, no me voy a detener aquí, pero solamente para deciros que no es verdad lo que plantea, claro, las estadísticas del Banco Mundial, y todas las estadísticas, porque todas hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Hay datos que apuntan a que hay zonas del mundo donde no solo ahora, con la inflación, no solamente desde que estalló el COVID, no solamente con la guerra de Ucrania, sino que mucho antes la pobreza está creciendo. Y este es un indicador, digamos, grosso modo de la pobreza, donde mide exclusivamente la pobreza extrema en clave monetaria, porque hay indicadores más complejos que te dan datos de pobreza mayores. Pero fijaros, aquí abajo, número de personas en situación de pobreza absoluta en el grupo de países de renta baja, medida por distintos criterios, pero está subiendo, no está bajando, como dice el Banco Mundial. Y bueno, esto es para hablar mucho. No, esto es África, pero no es un mapa de África, es un mapa de las transnacionales que están en el continente africano. Esto es África. Las transnacionales, los conflictos y el cambio climático. Y aquí hay mucho que hablar. Hay mucho de lo que discutir. Y esta es la deuda. Mirar, la deuda significa que hay muchos países que no pueden pagar la deuda o la pueden pagar empobreciendo a sus poblaciones. No pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Si pagan la deuda
y los acreedores privados no han dado ni un solo paso adelante para renegociar la deuda, 0 pasos los acreedores privados, y lo que significa es que tienen que dedicar cantidades crecientes de recursos en concepto de intereses y de amortización de la deuda. Mirar aquí cómo está la situación en 2 años, 2007-2023. Servicio de la deuda y de deuda externa como porcentaje del Producto Interior Bruto. Es que está creciendo. Es que los países, o muchos países del sur, están estrangulados por la deuda. Si no se hace nada en materia de cambio climático, en materia de deuda y en materia de ayuda, no hay solución. Y lo único que va a haber es migraciones. Pero no las migraciones del que va de turismo a Suecia. No, las migraciones de la desesperación. Las migraciones del que busca vivir de alguna manera. O sobrevivir. Bueno, unas reflexiones, pasado este tema de las migraciones, que le he dedicado más tiempo porque hay un batiburrillo en los debates y conviene diferenciar las cosas. Unas reflexiones sobre la razón de ser, ¿por qué volvemos una y otra vez a las políticas? Se llaman de austeridad, pero ahora diré algo del lenguaje. Me repatea el lenguaje de la austeridad, igual que el lenguaje de los ajustes salariales o la moderación salarial, porque nos venden continuamente la moto. Pero se aplicó una cláusula excepcional en tiempos de pandemia, se dijo, bueno, fuera el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, fueran los requisitos de la Unión Europea. Ya no es obligatorio situar el déficit en el 3%. No es obligatorio situar la deuda en el 60%. Pero ya hemos vuelto a las andadas. Se abrió un paréntesis, pero ya se ha cerrado el paréntesis. Y volvemos, y este año se vuelve a aplicar con algunas mejoras, entre comillas, con algunos cambios, pero se aplica lo mismo. Se aplica lo mismo. Incluso hay algunos países que han dicho, no, el 3% no, el 1,5%, Alemania y otros. No, el 3% no, para que los países tengan un colchón, vamos a situar el déficit en el 1,5%. Y yo lo que digo es que eso es un drama. Es un drama económico y es un drama social. Pero claro, aquí también, como lo mío no es dar soluciones a corto plazo, porque yo no estoy en la política, pero me importa decir que hay una batalla ideológica en el tema del lenguaje. ¿No? Cuando se habla de la austeridad presupuestaria, ¿qué se presupone? Y es que nos ganan por goleada. Nos ganan por goleada en el lenguaje. Que el origen de la crisis es el resultado del despilfarro público. Mentira. Que el Estado tiene que equilibrar ingresos y gastos. Mentira. Y que lo público es intrínsecamente ineficiente. Mentira. 3 mentiras sobre las cuales se construye el discurso conservador. Y que es el pan nuestro de cada día. ¿Y qué concepción de política económica que pongo aquí obvia? Pero que para mí no es obvia. Prioridad cuando se dice, reduzcamos el gasto público, porque hay un planteamiento que es súper ideológico, de que la economía, para que funcione bien, hay que contener la demanda agregada, hay que contener el gasto público. Una economía sana es una economía austera en las finanzas públicas y que la estabilidad macro, entre comillas, es la clave del crecimiento económico. Desde el punto de vista económico, este es el mensaje, el doble mensaje. Pero yo planteo aquí, y sé que quizá es un término que está de modé, que hay una batalla de clase, una posición de clase, de los de arriba frente a los de abajo. Porque en esta defensa de la austeridad, lo que hay detrás es darme posibilidades para que yo siga intensificando la concentración de la renta y la riqueza. Y mirar, ayer en la radio, en la cadena SER, la oigo porque ceno con eso, no porque me encanta la cadena SER, ¿no? Se hablaba casi como un fenómeno coyuntural. ¡Qué extraño!
es que los bancos, los gestores de los bancos hayan acumulado tanta renta, tanta riqueza. Pero si es que no es la coyuntura, si es que es la estructura de las últimas décadas y de la química y del comercio. Si es una situación general, que los ejecutivos, los grandes ejecutivos y los principales accionistas están acumulando cantidad de dinero y de riqueza. Y quienes acumulan dinero y riqueza de esa manera están acumulando poder. Porque el poder económico es poder político. Este es el tema. Y la ruta comunitaria es una ruta donde los actores principales están determinando qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero además hay una batalla en todo este asunto de la austeridad presupuestaria, que es crear las condiciones para ocupar lo público. Ocupar lo público no porque sea rentable ocuparlo, que lo es, ¿no? El envejecimiento, la sanidad, la educación, es que hay mucho dinero ahí. Hay mucho espacio de negocio. Pero no solamente por eso, sino porque en esa batalla es muy rentable deslegitimar lo público. ¿No? Nosotros somos los que gestionamos eficientemente. Somos lo privado. Y vosotros sois un residuo. No sois buenos gestores. Pero además de eso, hay una batalla donde el contenido de clase para mí es evidente. Y es que hay que desmantelar los pilares sobre los que se sostienen las izquierdas. Porque la izquierda, desmantelado lo público, ya no es izquierda. Apaga y vámonos. Ya todo es un erial para que lleguen hasta la cocina. Si se desmantela lo público, si se desmantela lo social, no hay izquierda posible. Porque la izquierda tiene que construirse desde esa defensa. Yo ahí veo, más que en lo económico, yo ahí veo el tema del rigor presupuestario. Bueno, resumiendo cosas, porque esto es más, ya no es tan de coyuntura, sino que es más una visión más general de la construcción europea, del denominado proyecto europeo. Que a mí no me gusta el término, proyecto europeo, porque es una nebulosa. Pero denominémosle así. ¿Cuáles eran los dos elementos fundamentales sobre los cuales se ha construido esta Europa? Que se decía la Europa de los pueblos, la Europa de... Los dos pilares fundamentales. Esta Europa permite crecer más y esta Europa permite cerrar brechas. ¿No? Yo lo resumo ahí. Y a mis alumnos más o menos lo resumo de esta manera. ¿No? El proyecto europeo se justifica y se dice, no, no es la globalización. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Hay más instituciones, hay más welfare state, hay más políticas sociales, porque nuestro proyecto, nuestra Europa, permite que aquí crezcamos más y por lo tanto es bueno en el supuesto siempre de que nos sigamos creyendo que el crecimiento es guay del Paraguay. Pero suponiendo eso. Esto es bueno, más crecimiento y más convergencia. Más convergencia. Los griegos cada vez más cerca de los suecos. Los españoles cada vez más cerca de los alemanes. Etc, etc. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que eso, que ya no tiene que ver con la pandemia ni con la guerra, es que eso, y aquí hay un elemento sobre el cual a mí me parece que hay que seguir trabajando, y a mí me apetece seguir trabajando, y es que eso no se ha cumplido. Es que ese plus de crecimiento que se suponía que proporcionaba la Unión Monetaria y la Unión Europea no se ha conseguido. Y la convergencia, la denominada convergencia nominal sí, pero la convergencia estructural no. Cuando se habla de convergencia nominal se habla de inflación, tipo de interés, deuda y déficit público. Pero la estructural no. Las diferencias productivas, a eso llamo estructural, por ejemplo, entre el sur europeo y el centro europeo no se han corregido. Mirad, este es el asunto, sin detenerme. El Producto Interior Bruto, este es en azul el euro,
la zona euro y al lado Norteamérica y al lado Asia, Oriental y el Pacífico. Es que el euro, la zona euro, ha crecido menos. Y por lo tanto, en un periodo bastante largo, 2000-2007. Y por lo tanto mi conclusión es que en esto y otros asuntos, simple y llanamente, nos han vendido la moto. A fuerza de repetirlo. Porque no hay documento de la Unión Europea que no diga que Europa está convergiendo. De cada 100 documentos, 100 veces. Mirad, a mí en esta línea me va a seguir gustando trabajar en los próximos quizá meses. No, aquí comparo a Alemania con España. El valor añadido manufacturero, las actividades en alta y media alta, investigación y desarrollo, la productividad por hora trabajada. Y yo digo, ¿y dónde está la convergencia? ¿O es que necesito unas lentes especiales, quizá? Es que aquí no hay convergencia, es que la convergencia, medida de esta manera, que es como hay que medirla, como un buen economista debe medir la convergencia, no solo convergencia en tasas de inflación o en deuda pública. Y por eso mi diagnóstico sobre lo que ha sido la Unión Europea es que al mismo tiempo ha producido convergencia en algunas cosas, pero en lo estructural se han mantenido las brechas. Y es muy importante razonar esto, porque no tiene lo mismo que ganar Alemania que España, ni gana lo mismo Suecia que Grecia en el mercado único y la unión monetaria. ¿Y qué significa la unión monetaria? De manera muy breve, y ya estoy casi cerrando esto. No es un paso más. La unión monetaria, la introducción del euro, yo tengo una opinión crítica al respecto. La introducción del euro significa el paso definitivo a la aceptación de la lógica neoliberal en Europa. Este es mi diagnóstico. Ya antes se iba en esa dirección. Pero aceptar el euro significa que Europa se dota de una institucionalidad que yo digo sesgada más que incompleta. Sesgada. Porque hay algunos que dicen, no, es que falta patatín y patatán. Y yo lo que digo sesgada. Falta lo que no se ha querido poner. Que es un diagnóstico muy distinto. Es un diagnóstico muy diferente. No es que se hayan quedado cosas en el tintero. Por ejemplo, la cohesión social. Por ejemplo, un verdadero banco central que financia a los gobiernos. No es que se haya quedado fuera por casualidad. Es que no habían leído lo suficiente sobre el tema. No, es que la unión monetaria se ha construido a partir de una concepción profundamente neoliberal, donde se ha privilegiado los intereses de las grandes corporaciones, de la industria financiera y de los países más competitivos. Esta para mí es la zona euro. La zona euro se ha construido a partir de ese triángulo. Y también se ha construido sobre la base de que países como España, que han tenido déficits en sus intercambios comerciales recurrentes, para corregir esos déficits y para resolver el tema de la deuda, en la Unión Monetaria se ha dicho, lo que tienes que hacer es presionar sobre tus salarios. Este es el asunto. Porque una vez estás en el euro, ya no puedes manipular tu moneda. Por una sencilla razón, es que ya no tienes moneda. Ya no tienes pesetas, ni tienes dracmas, ni tienes liras, tienes euros. Por lo tanto, si quieres corregir los desequilibrios, presiona sobre los salarios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que eso es guay. Porque salarios altos son malos para la economía. Bueno, y ya para terminar, claro, los grandes desafíos, un resumen solo, para que podamos, si queréis, comentar cosas. Yo me planteo así, no sé, quizás es una especulación. ¿Es esta Europa reformable? Bueno, no tengo ni idea, ¿no? Diría, no tengo ni idea y ya cierro el rollo. Yo creo que en términos estrictamente técnicos, términos en los cuales a mí no me gusta razonar, porque no existe la técnica fuera de la política. Pero en términos estrictamente técnicos podría funcionar
una unión monetaria bajo otros parámetros? Para mí, la respuesta es afirmativa. ¿Solo cabe esta unión monetaria, la realmente existente? No. En términos técnicos, podría funcionar con otros parámetros, con otras normas. Ahora bien, hoy en Europa no existen los consensos necesarios para proceder a una reforma en profundidad que abra otro escenario. Porque una reforma en profundidad exige una revisión de los tratados. Y cualquier revisión de los tratados tiene que aprobarse por unanimidad. Ojo, que a los tratados europeos que tienen rango constitucional, se ha incluido las virtudes del ajuste presupuestario y de la disciplina presupuestaria. Eso es un golpe de mano, por no decir que es directamente un golpe de Estado. Poner eso, que es una opción de política económica, dar a eso rango constitucional, es un golpe de Estado. Eso no es democrático, es una chapuza autoritaria. Porque siempre hay 2 o 3 maneras de enfocar la política económica. Y el tema, para mí, es que no va tanto de marcos institucionales, sino de políticas e intereses. Y por lo tanto, y esto lo he dicho 1000 veces, pero es que me lo creo, va de relación de fuerzas. Va de fuerzas. Va de movilizaciones, va de articulaciones políticas. No es una cuestión técnica de voy a argumentar mejor. No, es que para avanzar en otra dirección habrá que crear una correlación de fuerza favorable. ¿Es posible y necesaria otra estrategia económica? Sí, para mí indudablemente. Y algunos de los principales problemas, desafíos, que precisan una respuesta económica, social y política, no es un listado completo, y sé que cada uno de ellos necesita seguramente mucho debate. Corregir las divergencias estructurales dentro del espacio comunitario, que antes he mencionado que esas divergencias se han acentuado, no se han corregido, y es un grave pasivo de la Unión Europea. Detener el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas. Esto es fácil decirlo. Pero ojo, es que ahora no es que estemos haciendo poco, es que no se está haciendo casi nada. Es que la situación está agravándose. Es que los bancos están proporcionando cantidades enormes de recursos, esta cantidad de recursos, 100.000 millones de dólares. Y no llega nada. Llega una piltrafa. Porque están permanentemente en el programa de hablar por hablar, crear una cortina de humo. Una cortina de humo para que parezca que se hacen cosas, cuando en realidad no se está haciendo prácticamente nada. Por supuesto, reducir la pobreza y la desigualdad. Este es un objetivo, este debe ser un objetivo de la Unión Europea. Porque resulta que la pobreza y la desigualdad, yo no digo que no haya mejorado algo en algunos sitios, pero siempre estamos en la misma lógica. ¿Tú qué criticas? ¿Que no se ha avanzado algo? No, yo no critico eso. Yo critico que no se ha avanzado lo suficiente. Joder, es que los pobres no pueden esperar a que tú decidas aplicar una política ambiciosa. Es que en España, el 25% de la población está en situación de pobreza o exclusión social. El 25%. Que es mucha tela marinera. 4 de cada 10 personas. Bien porque tienen una intensidad de empleo muy baja, bien porque no cubren algunas necesidades básicas, etcétera, etcétera. Debe ser un objetivo, reducir la pobreza y la desigualdad. Y ayer leía en un periódico, no recuerdo en cuál, sí, o en un comentario en Facebook o donde fuera, donde uno decía, es que hay que empezar a mirar hacia arriba. Y yo dije, me gusta. Joder, claro que sí, hay que mirar hacia arriba y hay que aplicar políticas hacia los de arriba. Hay que aplicar políticas porque las empresas, las grandes corporaciones, utilizan una parte muy importante de sus beneficios no para invertir en su negocio. No lo utilizan para eso. Ni siquiera para llevarlo a un paraíso fiscal, tampoco. Lo utilizan para comprar sus propias acciones en el mercado financiero. Y de esta manera aumentar el valor en bolsa de las acciones.
y de esta manera retribuir más y mejor a los grandes accionistas. Y de paso ponerse sueldos extravagantes. ¿Y eso qué? ¿Se va a seguir con eso? Es que eso es descapitalizar las empresas. Es que eso es un mal modelo de negocio. Es que esos tienen mucho poder. Esos tienen mucho poder. Y esos capturan lo público. Esos tienen capacidad para entrar en las políticas económicas y para cambiar el signo de las políticas económicas. Por eso digo que es clave contener el poder corporativo. Debe ser un objetivo de un supuesto gobierno de izquierdas o de una política de izquierdas. Reducir el poder corporativo, que tiene que ver no solamente con obligarles a que paguen impuestos. No se puede entrar en el tema de los impuestos sin antes entrar en el tema de las necesidades financieras para abordar un cambio importante. Porque, ¿de qué dinero estamos hablando? Primero tendré que ver, quiero hacer esto en el campo medioambiental, en el campo social, etc. Y necesito estos recursos, ¿y de dónde los obtengo? ¿Voy a la deuda o voy a quien tiene dinero? Y de paso reduzco su poder. Pero no se trata solo de dinero, se trata de regulaciones, se trata de mirar con lupa la inteligencia artificial y la revolución tecnológica que está confiriendo un poder enorme a un reducido grupo de empresas, un poder enorme en lo que concierne con el control de la información, con el uso de esa información, ¿no? Empresas que manejan el intangible que es la información y ya no necesitan invertir tanto en cantidades físicas porque sin invertir en otros países tienen un control oligopólico de los mercados. En cada sector de la actividad económica estratégica hay 6 o 7 empresas, 6 o 7, no hablamos de centenares, 6 o 7 empresas que tienen un control total del mercado. Pero total es total, no estoy exagerando. Es el control del 50, 60, 70% del mercado, en todos los sectores de la actividad económica. Bueno, ¿y cuándo la izquierda va a reparar en esta situación? ¿Cuándo? ¿Y cuándo va a aplicar políticas difíciles, pero encaminadas a debilitar? Y por supuesto lo que antes he planteado del problema migratorio, y voy a casi terminar con una cosa: impugnar las lógicas militaristas. Europa está instalada en esa lógica. Simplemente. Podemos echar la culpa a Rusia, lo que nos dé la gana. Europa lleva años aumentando sustancialmente el gasto militar. Y en los últimos años muchísimo. Y bueno, ¿y con eso qué? Es que eso es todo un modelo económico. Es que no se trata de un aumento pasajero porque Ucrania necesita. Es que no estamos en ese punto. Esa es la propaganda. Diferenciamos la propaganda de lo que es el análisis serio. No, es que el complejo militar industrial que se articula globalmente marca la pauta de muchas cosas. Y Europa tiene que salir de ahí. Es muy difícil, yo creo que no va a salir, tal como están las cosas. Porque uno de los actores más importantes en esa lógica es precisamente Alemania. Alemania está entregada a esa lógica. Está haciendo cada cosa. El supuesto Partido Verde alemán, que es tremendo. Pero no solo el Partido Verde, el Partido Socialdemócrata. En Alemania tiene que salir, porque Europa no puede ser un proyecto de paz, ni puede ser un proyecto de igualdad, si está atrapada en esa lógica militarista. Europa se ha convertido en muchos sentidos en un apéndice de la OTAN y de Estados Unidos. No puede ser. Si Europa quiere ser algo, quiere ser un actor, quiere jugar un papel político, tiene que salir de esa lógica. Ya para terminar, reivindicar el europeísmo con todo lo que he dicho, para mí eso es una proclama confusa y vacía. Soy europeísta. Vale, amigo. ¿Y qué quieres decir con eso? Porque europeístas está lleno todo, ¿no? ¡Viva Europa! ¡Viva! No.
Reivindicar la necesidad de intervenir, para mí, mi opción. Yo no sé si esta Europa, esta institucionalidad es reformable o no, no tengo ni idea. Pero reivindico la política y reivindico la movilización social, reivindicar la necesidad de intervenir a escala europea, construyendo otra Europa. Este es el desafío, para mí, de una izquierda verdaderamente transformadora. Y aquí, en mi opinión, nos la jugamos todo. Pues nada más. Bueno, antes he hablado como ejemplo del tema de la agricultura. Yo no soy un especialista en el tema de la agricultura. Voy a dar mi opinión, pero es una opinión quizá un poco superficial, ¿no? La política agraria comunitaria es una política que en términos presupuestarios, en lo que significa para Europa, ha ido cada vez a menos. Porque la Europa verde que articulaba esa política agraria comunitaria recibía antes más del 60% de todo el presupuesto comunitario, ¿no? Y hubo muchas resistencias. Es decir, ¿cómo es posible que un sector residual, entre comillas, en términos cuantitativos, se decía, los defensores de reducir el presupuesto que se destinaba a la agricultura, ¿cómo es posible que un sector que representa en Europa aproximadamente el 2% del Producto Interior Bruto y en términos de población el 4% de la población ocupada, ¿no? ¿Cómo es posible que reciba el 60 o más del 60% de todo el presupuesto comunitario? Que aprovecho para decir que el presupuesto comunitario es muy pequeño. Es muy pequeño. Quiero decir, cuando se habla del gobierno europeo, si yo comparo, es solo un paréntesis para aclarar una cosa, si yo comparo el gobierno europeo con el gobierno estadounidense, resulta que el gobierno europeo casi no tiene recursos para ejercer como gobierno, porque su presupuesto, el presupuesto del gobierno europeo, es el 1,1% de la renta nacional europea. El 1,1%. Eso es lo que gestiona Bruselas, si es que queremos poner ahí el gobierno europeo. Pero bueno, hecho esta precisión y cierro el paréntesis. Ha habido resistencias en la política agraria comunitaria para que se destinara proporcionalmente más recursos a la industria, a las infraestructuras, a la tecnología, ¿no? Y que se redujera la parte recibida por la agricultura, que se consideraba que, pese a la importancia estratégica de la agricultura, era un sector relativamente residual. Y tendencialmente en las últimas décadas, el dinero de Bruselas destinado a la agricultura en porcentaje del presupuesto total se ha ido reduciendo. Y ahora debe estar en torno al 30%. ¿No? Ha habido una reducción continua. Ese es un asunto. Pero ¿cuál es la reflexión? Repito, sin ser un especialista en el tema. ¿Cuál es la reflexión que se ha hecho a menudo de la política agraria comunitaria? Que los dineros, al margen de que han ido retrocediendo en términos porcentuales, que la mayor parte de los dineros se los han llevado las explotaciones grandes. Y no eso que se decía, no, vamos a impulsar un proceso de modernización del campo, en general. No tanto modernización como recursos para que las explotaciones grandes recompongan su modelo de negocio. Y esta es la crítica que hacen muchos agricultores, que dicen, bueno, la PAC no es que me parezca mal, aunque siempre hablan de que hay un exceso de burocracia a la hora de cumplimentar las exigencias de la PAC. Dicen, no, ese es un asunto, no es que me parezca mal, aunque está esa parte administrativa. Es que resulta que los dineros de la PAC van sobre todo a las explotaciones medio grandes y grandes, y ha servido para favorecer el proceso de concentración del sector, concentración que ha ido de la mano de un determinado modelo de negocio muy intensivo en el uso de productos químicos.
en el uso de productos fitosanitarios. Esa es una de las críticas, creo yo, que se hace desde las pequeñas explotaciones al tema de la PAC, que no es claro, el asunto agrario, por supuesto, no tiene que ver solo con la PAC, pero también tiene que ver con la PAC. Hay una parte que también se dice que es muy importante, y es los tratados, ¿no? Los tratados de libre comercio que ha firmado Europa con distintos países, con Chile, ¿no? Con Argentina, con Canadá, con Nueva Zelanda, y que abren las puertas a las importaciones de productos que son competitivos porque no cumplen, ¿no? Porque no cumplen con exigencias que sin embargo sí son obligatorias en la Unión Europea. Con esto no digo, es un debate complejo, pero estos dos elementos creo que están en el tema de la PAC. ¿Me permites un...? Sí. Cuando argumentan que hay un montón de burocracia, puede ser que haya mucha burocracia para un 0,0 algo por ciento de explotaciones. Para el 99% de los agricultores, y yo soy de un pueblo de La Mancha y estoy en contacto con ellos cuando voy a ver a mis padres, les gestiona todo la entidad financiera. O sea, que el agricultor de a pie no toca un papel porque es una cosa que les gestiona la entidad financiera. Yo les he estado preguntando, ¿y cuál es el problema de la burocracia? Pues no hay burocracia, señores. O sea, ya se han encargado de poner ahí un fake para tener un argumentario que no se corresponde con la realidad. Y disculpad que... No, en cualquier caso es un problema complejo, ¿no? Que seguramente igual es bueno hacer una sesión para que alguien que sepa en profundidad este tema pues lo comente, ¿no? Y el asunto bueno, el tema de las migraciones lo miraré cuando vaya a casa, ¿no? El asunto de los BRICS, de los llamados BRICS, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto ya no es así, porque resulta que ha habido un proceso de ampliación y han entrado otros países. Ahora no sé, son 10 o 12 países en los BRICS. Eso es lo de la ruta de la seda, ¿no? No es la ruta de la seda. La ruta de la seda es una estrategia de China para estar presente en el mercado mundial. No confundamos, o sea, los BRIC es un intento de, aunque nos vamos un poco del asunto, ¿no? Es un intento de cooperación económica, monetaria, política, para tener voz propia fuera de, ¿no?, las grandes superpotencias, ¿no? Pero ojo, que ahí está China y está Rusia, ¿no? Es un intento de tener voz propia, pero incluso para algunos es un intento de reducir el peso del dólar en las transacciones internacionales y que otras monedas, otras divisas entren en los circuitos y puedan favorecer los intercambios regionales. Es decir, que haya países que no necesiten ir al mercado financiero para obtener dólares, porque las monedas del BRIC son colectivamente utilizadas en ese espacio para comprar y vender las cosas que necesitan. Yo entendía que eso era la ruta de la seda. No, la ruta de la seda es una estrategia comercial de China, ¿no? De abrir rutas, espacios de influencia. ¿Pero con qué moneda? ¿Con la local? ¿O con otra alternativa al dólar? Sí, pero alternativa... Nos metemos en otro tema, porque el dólar, vamos a ver, lo que yo quiero plantear, el dólar sigue siendo, a pesar de todo, sigue siendo la moneda mundial, porque Estados Unidos sigue siendo muy importante en todo tipo de transacciones internacionales. ¿Hay obligación de tener reservas? Bueno, yo creo que vamos a ver, no nos metamos en camisa de once varas. Vamos a ver, el tema del dólar. Vamos a ver, el dólar era una moneda súper hegemónica, ¿no? Súper hegemónica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la única moneda mundial, la única moneda global. ¿Entendéis? Quiso serlo la libra esterlina, pero los mercados no lo aceptaron. Y el dólar durante muchos años fue la única moneda que garantizaba plena convertibilidad con oro. Por eso se decía, y era verdad, hasta Nixon,
que rompió ese vínculo, se decía, y era verdad, que el dólar era tan bueno como el oro. Tráeme tus dólares, toma mi oro. Este era el compromiso internacional de Estados Unidos. Desde los años 70 se rompe ese vínculo. El dólar ya no es convertible en oro. El dólar es otra moneda más, pero no cualquier moneda más. Porque buena parte de todas las transacciones internacionales de todo tipo, de petróleo, de materias primas estratégicas, de gas, etcétera, se realizan en dólares, aunque no intervenga directamente Estados Unidos. ¿Entendéis? Aunque Estados Unidos no sea un jugador, un actor de esas transacciones, se realizan en dólares porque es una moneda reconocida y porque es una moneda respaldada. Respaldada por un país que tiene la máxima calificación en todas las agencias internacionales. ¿Entendéis? Es un país, digamos, AAA. Buenísimo. Buenísimo. Es un país sin riesgo. Entonces eso hace que se utilice el dólar. Además de que, me estoy metiendo en camisa de once varas, pero no quiero llevar aquí el debate. Además de que Estados Unidos, con este sistema, tiene el privilegio de que la moneda que se utiliza en el mundo, él tiene capacidad para emitirla. No hay ningún otro país del mundo que tenga ese privilegio. ¿No? Estados Unidos emite el dólar. Emite el dólar. Estados Unidos crea dólares. Y los dólares son utilizados como moneda internacional, aunque ya no estén respaldados en oro. Si Nicaragua quiere dólares, tiene que ganar dólares. No queda otra, porque Nicaragua no tiene dólares. Tiene que ganar dólares. Tiene que exportar algo. Y que ese algo sea cotizable en dólares. O tienen que venir empresas estadounidenses o europeas. Pero fijaros, por cerrar este asunto, el euro, que también es una moneda global, el euro está a años luz del dólar. El dólar ha perdido un poco de peso, pero no tanto, porque Estados Unidos sigue siendo una gran potencia financiera y una gran potencia tecnológica, a pesar de todo, ¿no? Y los BRICS, tal como yo lo veo, es un espacio que intenta abrirse camino, ¿no? Intenta abrirse camino como espacio donde los intercambios recíprocos crezcan cada vez más, donde las monedas de los países que forman parte del BRIC, que ya son 10 o 12 países, sean reconocidas y permitan financiar esos intercambios, y también donde, en mi opinión, ¿no? Que creo que también es la de ella y la de otros, en mi opinión, la posición de la Unión Europea hacia Israel es indignante. Esta es mi opinión, es indignante. ¿No? Y antes ponía bueno, eran solamente un grupo de empresas, hay muchas más, empresas, ¿no? Que tienen su modelo de negocio imbricado tecnológicamente o comercialmente o energéticamente con Israel. Y esos son actores muy importantes. Es indignante, porque las declaraciones no valen para nada, o valen para poco, no digo que no valgan para nada, cuando se está cometiendo un genocidio. Es una masacre brutal contra la población palestina. Porque ya no hay otra estrategia que exterminar a los palestinos. Exterminarlos y expulsarlos. Que se vayan a Egipto o donde sea, ¿no? Hay una estrategia que ya no es para mí, es de exterminio, ¿no? Y algunas iniciativas en Sudáfrica y otras son buenas, yo las aplaudo, pero mi sensación es que el día a día, o sea, lo que ocurre cada día, o sea, exige mucho más, ¿no? ¿Cómo es posible que no se hayan roto relaciones con Israel? ¿Cómo es posible que no hayan cerrado las embajadas? ¿Cómo es posible que se tolere un genocidio de este calibre? Esta es mi opinión del tema de Israel. ¿Por qué tiene tanto Cuando dices, No, o sea, cuando dices imbricados, explícalo un poco más. Porque una cosa es tener cierta relación
Pero la palabra imbricado... Sí, imbricados. Mucho compromiso. Imbricados quiere decir que hay empresas que siguen importando productos de Israel. Y hay empresas que tienen cooperación tecnológica, que están en proyectos de investigación donde está uno de los socios fundamentales de esos proyectos son empresas israelíes. Por ejemplo, Indra. Sí, sí. Es decir, cada empresa tiene su historia. Cada empresa tiene su historia. Pero ahí, o sea, no es el resultado, la posición tibia e hipócrita. Para mí es esto, la posición de Bruselas es tibia e hipócrita. Pero la posición de Bruselas no justifica la posición de los países. Porque yo pediría algo más de este gobierno, del nuestro, por supuesto. Y podría hacerlo, y debería hacerlo. Debería hacerlo. Porque el otro día yo escuchaba unas declaraciones de un médico que ha estado en el terreno y decía, bueno, es que la contabilidad del número de muertes, bueno, esto es, o sea, es imposible, porque hay zonas de Gaza donde están bajo escombros, está la población, puede que miles de niños y de mujeres y de hombres, bajo escombros, es imposible saber cuántos asesinatos hay allí en... Entonces, sí, yo por supuesto, yo sería partidario, pero mira, en relación con lo de Europa, me preguntas, yo cuando daba clase y algún alumno me decía algo de esto, yo le decía que los economistas no tenemos una bola de cristal. No, pero no. tenemos conocimientos. Sí, pero no una bola de cristal. Pero la gente nos pasamos el día pensando sí. Y no tenemos datos. Sí. Entonces es como... Tú no tienes datos y yo no tengo bola de cristal, entonces ¿qué hacemos? No, quiero decir... Pues como acabas de decir, la sensación que tengo. Sí, pues mi sensación, yo soy pesimista. Vamos a serio. Soy pesimista respecto de Europa, porque mira lo que significa... Bueno, pero déjame explicarme. Que a lo mejor ya no existe Europa. Pero pesimista, no lo sé. Dentro de 20 años no tengo ni idea. Pero ocurrió una pandemia que representaba una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera y hemos vuelto a las andadas. Peor. Hemos vuelto a las andadas. Porque se dijo, no, es que fijaros cómo está el sector social público, fijaros cómo está la sanidad pública. ¿No? Viene una pandemia que, por cierto, hay científicos que dicen que ojo a la próxima. Porque los elementos estructurales que están detrás de esa pandemia no se han modificado en absoluto, ¿no? Acabar con los ecosistemas y alterar las condiciones en las que se reproducen esos ecosistemas estuvieron en el origen de la pandemia. Y entonces resulta, nos encontramos con un sistema social, un sistema de salud prácticamente desmantelado. Y la gente muriéndose. ¿Habrá aprendido algo Europa? Por lo visto no. Por lo visto no. Porque volvemos a la misma dinámica de los recortes presupuestarios. Porque para que haya una sanidad pública, y esto es así, tiene que haber gasto público. Es que la sanidad pública no se puede construir desde lo privado. Lo privado tendrá su ámbito. Tiene que haber el interés de que eso exista. No, tendrá su ámbito, pero la lógica de lo público está fuera de las coordenadas de lo privado. Porque no es una actividad cuyo objetivo sea el beneficio privado. Hay un beneficio social, hay una externalidad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado cuando la pandemia se decía? Bueno, fijaros cuando los datos que daban algunas organizaciones científicas, psicologistas, decían, bueno, es que las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? cuando se cerró la economía mundial, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono bajaron muchísimo. Claro, no había actividad económica, las empresas no funcionaban, y bajaron, pero es que ya han vuelto a las andadas. Porque si tú no cambias elementos sustanciales del modelo productivo y del patrón de consumo y del patrón de movilidad, si tú no cambias la producción, el consumo y la movilidad, y no lo cambias, y encima tienes una visión absolutamente, yo creo, exagerada de las virtudes de lo tecnológico, que ahora mismo hay un debate muy importante acerca de si las nuevas tecnologías son también necesitan una lógica
depredadora de recursos, necesitan una gran cantidad de recursos, recursos hídricos, recursos energéticos, minerales, ¿no? Se dice, no, las minas, pero tú has contado con lo que significa. ¿Y cómo construye la contabilidad? Dice, no, es que en Europa hay menos emisiones, pero tú estás contabilizando las emisiones que generan las empresas en otros lugares del mundo para fabricar cosas dentro de Europa. ¿Estás contando los residuos que generas y que externalizas a África? Porque si lo contabilizas todo eso, resulta que todavía seguimos en una tendencia ascendente. Entonces, no sé, en el periodo que tú dices, no lo sé. No lo sé, pero yo por lo que estamos viendo, por lo que hemos visto en la pandemia y por lo que hemos visto en las guerras, sí, por lo que hemos visto en las guerras, yo desde luego no soy no soy optimista, pero yo siempre confío, porque para mí esa es la clave, confío en la movilización social. Para mí esa es, si somos capaces de movilizarnos, o sea, porque es ahí donde se resuelven los asuntos económicos, se resuelven en el terreno de la movilización social. Para mí, y tiene razón de ser estas cosas que hacemos, para poner sobre la mesa que es posible otra manera de hacer las cosas, que es posible y es eficiente, entre comillas, otra lógica económica, que no hay una única lógica económica, que es la lógica del mainstream. Esa es mi posición. Que hay otra lógica económica, de economía crítica. Esto es lo que a mí más me interesa. Ahora, esa lógica económica, de economía crítica, para que se abra camino, es necesario que cambie la correlación de fuerzas.